Perdón, vale. Simplemente esta es una charla que di hace algunos meses para la Asociación Andaluza Amalia Domingo Soler, pero dado que hoy es día 11, Amalia nació el día 10 de noviembre, nos parecía adecuado hacerle un pequeño homenaje en honor a ella. Entonces, el título de la conferencia es Referente ético atemporal. La palabra referente, según la RAE, en su segunda acepción, nos habla de un término modélico al cual imitar. Y si a esto le añadimos el adjetivo ético, estaríamos hablando de un conjunto de normas morales que afectan a la vida de las personas. La diferencia entre moral y ética es que la moral es cambiante y en un mismo periodo de tiempo cada país o cada continente o incluso dentro de cada país, cada grupo social tiene un tipo de moral. La ética sería un término más constante, más continuo, y se preguntaría y se cuestionaría las normas morales. No es la misma la moral que, a pesar de la globalización que podamos tener en España, que la moral que se pueda tener en el norte de Europa, en Francia, en el norte de África, por hablar de países cercanos. Ya no nos vamos a ir a Asia o esto. Y la ética sería este cuestionamiento de las normas morales. Y de ahí que sea atemporal, que la ética y el comportamiento ético de las personas, para que sirvan como modelo, como referente ético, necesariamente los trasciende, va más allá de la época en concreto en la que vivieron, incluso puede significar o puede abarcar varios siglos. Podemos preguntarnos lo siguiente: ¿Amalia Domingo Soler puede ser hoy, 113 años después de su muerte, un referente ético para la sociedad? ¿Puede ser Amalia Domingo Soler un referente ético para los espiritistas? Indudablemente, para los espiritistas tendríamos que decir que sí. Pero si somos coherentes y analizamos mucho su vida, tendríamos que llegar a la misma conclusión para el resto de la sociedad. Para que una persona, cualquier ser humano, pueda presentarse como modelo ético, necesariamente su conducta social, personal, privada, con lo que dice en público y las acciones públicas que tienen que ir completamente engarzadas, unidas, completamente arraigadas. Y el ámbito de acción, tanto de su vida pública como de su vida privada, tiene que abarcar a un grupo social bastante grande. Por eso nos podemos preguntar lo mismo de Gandhi, de Nelson Mandela, de la Madre Teresa de Calcuta y de otras grandes personalidades que han demostrado con su vida y con su quehacer cotidiano este ser modelo con un comportamiento ético inapelable. Estas, a ver, ahora ya no sale, ya no se mueve. Ya no se mueve.
Lo hemos probado antes y se movía. Ahora, perfecto. Estas son las dos imágenes de la izquierda o de mi izquierda, Amalia, la primera foto que tenemos de ella. La imagen que nos da es una imagen de una mujer joven que espera todo de la vida, de una cierta posición social. La última imagen fotográfica que tenemos de ella, viva, es una mujer que se ha desprendido de todo lo superfluo. Es pura esencia y pura bondad y generosidad. Estas serían una serie de condiciones que se tendrían que dar para que una persona fuera un modelo ético, un referente ético. La primera, vivir en un tiempo convulso. Esto significa que, por ejemplo, Mandela, por ejemplo, Gandhi, por ejemplo, Amalia Domingo Soler, viven la muerte de un sistema político, económico, una forma de relacionarse las personas y el nacimiento de otro. Cuando algo muere, una forma de relacionarse entre las personas, los viejos paradigmas de la vieja sociedad no responden, no sirven para solucionar los problemas que la nueva sociedad está planteando. Así, en este sentido, la persona que luego va a ser referente tiene que representar la situación de un amplio grupo social. En este caso, los desheredados, los desahuciados, los pobres, las mujeres. ¿Cómo le da sentido a su vida? ¿Qué hace ella en esta situación en la que ella es un prototipo de desahuciado para poder ser modelo? ¿Cómo le da sentido a su vida? ¿Qué hace con su vida? Y necesariamente ha de dar voz, pero también hechos a esta situación. Yo soy uno de los desheredados de la tierra. Yo soy como vosotros. Entiendo vuestros problemas que la nueva sociedad genera y yo os brindo lo que he hecho. Por eso, como somos todos seres sociales, vivimos en una sociedad, ella primero adoptará un tipo de conducta que podrá aportar con su ejemplo al resto de la sociedad. ¿Vale? Y este tipo de conducta será visto como bueno, como razonable para el resto de las personas que vivan en su época e incluso después. Así que se convierte en el nuevo modelo de respuesta a esta situación. Para esto ha de quedar al margen de todo tipo de conductas que sean calificadas como rechazables, incorrectas. Y ha de haber eliminado de su vida y de sus relaciones en todos los ámbitos de su vida el menor atisbo de orgullo, de vanidad, de egoísmo, primando siempre la generosidad y la entrega a los demás. Cuanto más se incline por este tipo de conductas, más se convertirá en un modelo, en algo a seguir, ¿vale? Y esto lo podemos ver de distintas maneras. Lo primero sería vivir en un momento convulso. Nace en 1835, en la primera mitad del siglo XIX. Y en la primera mitad del siglo XIX en España, en Sevilla nace, en España lo que se produce es que se está muriendo
un sistema feudal estamental caduco y está naciendo una sociedad burguesa con una economía capitalista, con libertades y tal. Una muerte agónica y un nacimiento agónico. Aquí hay un tiempo muy grande en el que todos los españoles vivimos estas dos situaciones. En la segunda mitad del siglo XIX ya ha triunfado claramente una sociedad de clases. Aquí ya es los inicios del capitalismo, que fue en todas partes del mundo feroz. En España tuvo un coste y solamente durante la vida de Amalia hubieron 5 guerras. La primera guerra carlista, la segunda guerra carlista, la guerra de Marruecos, la tercera guerra carlista y el desastre colonial de 1898. Todas las guerras carlistas fueron guerras entre dos modelos ideológicos y económicos diferentes. El carlismo representaba la edad, el feudalismo, la sociedad estamental. Los liberales representaban los inicios del capitalismo. Y ahí estuvimos. La guerra de Marruecos fue una guerra colonial. Y el desastre del 98 también fue una guerra colonial, ¿vale? En todo ese tiempo, ella y todos los españoles estuvieron viviendo esa situación. Pero además de estas 5 guerras, hubo 9 golpes de Estado, 9 pronunciamientos. Si los golpes de Estado ganaban, se elaboraba una nueva norma, una constitución, de la misma forma que cuando terminó la transición, nosotros elaboramos una constitución que es un conjunto de normas con los cuales nos regimos. Ella vivió 6. Además de esto, graves desórdenes públicos, la quema de conventos. Y uno se pregunta, ¿por qué la gente quemaba los conventos? Pues porque la Iglesia estaba completamente aliada y defendía el sector más atrasado de la sociedad. Y cuando la gente estaba muy molesta, lo que hacía era quema de conventos, quema de iglesias. Pero lo mismo nos sucederá con los actos ludistas en las fábricas cuando en Cataluña se introduce la máquina de vapor y los telares mecánicos. Los obreros ven aquello como algo que les quita su alimento. Además, asesinatos, por ejemplo, el asesinato del general Prim siendo presidente del gobierno. Atentados contra el capitán general de la región militar de Cataluña, Martínez Campos. La bomba en el Liceo. La bomba que le pusieron el día de la boda los anarquistas a Alfonso XIII. Más, además de todo la revolución cantonal, la España se desglosó. Más, además, la introducción, el abandono de un sistema antiguo. La gente, la mayor parte de la sociedad se dedicaba a la agricultura y cultivaban las tierras en régimen de aparcelo, lo que hoy sería un alquiler. Cuando estas tierras salen a la venta, incluso salen a la venta las tierras del común, que eran las tierras de las que vivía la mayor parte de la gente, los nuevos propietarios echan de las tierras a estas personas que vivían de la agricultura y que habían cultivado aquellas tierras. No eran sus dueños, pero hacía generaciones y generaciones que las cultivaban. En otros países se produjo la misma situación. Los campesinos fueron arrejados de sus tierras, pero
esta mano de obra fue absorbida por la industria y por la minería del carbón. En España no sucedió lo mismo. Gran cantidad de gente de Extremadura, Andalucía, parte de Castilla, fueron arrojados de sus campos de cultivo y tenían que buscarse una salida. En esta situación se suponía que la industria los iba a absorber, pero en España solo estaba la minería del carbón en Asturias, la industria siderometalúrgica en el País Vasco y la industria textil en Barcelona. No eran capaces estos tres núcleos industriales de absorber toda la masa de población. Así que cuando esto ocurre en una sociedad a un nivel tan grande que afecta a todo el mundo, pues la gente solo tiene tres salidas. O se dedica a la mendicidad, a ser un mendigo que viva de la caridad. O se dedica a la servidumbre. La diferencia entre siervo y esclavo es que los esclavistas te podían pegar y te podían matar. Como siervo ni te pueden pegar ni te pueden matar, pero estás las 24 horas del día al servicio del Señor, los 365 días al año, a cambio de cama y comida. No pensemos en un salario, con la particularidad en el caso de la servidumbre de que cuando te hacías vieja y ya no servías, y hablo de la servidumbre doméstica, te mandaban con tu familia, que para ella eras una carga más. Vale. El proletariado industrial, la gente que encontró trabajo en la industria, tampoco creáis que estaba mucho mejor. Las jornadas de trabajo eran de 12 horas. No había seguridad, no había higiene, no había nada que regulara las relaciones. Si algún trabajador se ponía enfermo y no iba a trabajar, le descontaban del salario de la semana el dinero que su empresario había dejado de ganar. En el caso de la minería del carbón, por ejemplo, era más fácil contratar a niños que acarrearan las cestas del mineral que los picadores sacaban de las minas. Era más barato que contratar una reata de mulas. Primero los niños, luego las mulas y luego las vagonetas. Pero en una época les era económicamente más rentable. No nos ha de extrañar que en una situación general tan terrible, tan espantosa, desde distintas posiciones filosóficas, morales, económicas, aparecieran distintas teorías. En España, pues anarquistas, socialistas, teósofos, masones, espiritistas. Y al final los cristianos, el padre Porta empezó también a preocuparse por esta situación. Cada una de estas posiciones tratará de encontrar una solución para que esa sociedad tan dura, tan inviable, tan cruel, se fuera dulcificando y fuera habiendo una situación un poco más justa. En esta situación global es en la que vive Amalia Domingo Soler. Y las personas no vivimos en una urna, tenemos unos condicionantes de nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestra situación. Pero esta es la situación general en la que vivió Amalia. Vamos a ver su vida. Ya hemos visto que nace en una época convulsa. Ahora vamos a ver cómo a través de su vida los viejos paradigmas de la sociedad no le sirven. Y ella representará este papel de decir, esto no me sirve, yo no quiero vivir así, voy a vivir de otra forma.
¿vale? Esto vamos a hablar un poquito de su vida de forma lineal. Esta es la agenda, la tapa y la portada de su agenda personal. Esta agenda apareció creo que fue en el 85, creo, en Barcelona, porque desde su muerte en 1909 había estado guardada por una familia que la conocía Amalia directamente. Y esto durante el franquismo fue peligrosísimo, peligrosísimo. Fueron muchos los espíritas que fueron condenados a pena de muerte por ser espiritistas. La guardaron, la regaló un matrimonio muy mayor al Centro Amalia Domingo Soler de Barcelona y ellos lo han estado guardando y ahora lo han compartido con una teoría. Veis aquí dos páginas cualquiera de la agenda. Me recordaba un poco las agendas escolares, que los niños escriben cosas y luego tapan y tal. En la parte derecha hay poesías que ella, por lo que sea, ha considerado que no le servían, y en la parte de abajo tiene una poesía que le dedica a la memoria de su madre, y abajo tiene Luz 44. Esta poesía aparecerá en La Luz del Porvenir en el número 44. No sé si lo veis bien, pero se ve que son publicaciones de prensa que ha recortado porque en algunas líneas hay unas sombras, se transparenta el dibujo que tendría el periódico. Vale. Perdón, que yo me voy equivocando. Vale, entonces, nace el 10 de noviembre de 1835 en Sevilla, en un hogar en el que había evidentemente una desavenencia muy grande de sus padres, puesto que cuando Amalia Domingo Soler nace, su padre está ausente. De cuando en cuando el padre desaparecía, no se sabía dónde estaba, volvía. Y entonces, cuando Amalia viene al mundo, viene en ausencia del padre. En aquella casa está la abuela de Amalia y la madre de Amalia. Así que el nacimiento de una niña en esta situación de que la persona que las mantiene económicamente aparece y desaparece, pues fue bienvenida porque estaba claro que iba a venir, pero una situación un poco difícil. A esto hay que añadir que a los 8 días se queda completamente ciega. Es incapaz, empieza a segregar unas sustancias que le impiden abrir los ojos. Esas sustancias empiezan a pesarle los párpados hasta que le es completamente imposible abrirlos. Es pues una niña ciega. La madre y la abuela de Amalia hacen todo lo posible, la llevan a todos los médicos para que curen a la niña. No hay curación posible. En esa situación, tanto la madre como la abuela piensan que lo mejor que le podía ocurrir a esa niña era que muriera de forma natural. ¿Qué vida se le va a esperar en una España sin un trabajo, con unos limitados medios económicos, sin posibilidad de trabajar una mujer? ¿Qué vida se le espera con un padre ausente? Si tuviera una familia más grande, si el padre hubiera estado a su lado, si tuviera más hermanos y con un núcleo familiar más firme, esto no hubieran pensado. Pero al estar en esta situación es lógico que la madre y la abuela de Amalia pensaron eso. Al final será un farmacéutico de barrio el que dé con una solución que le permita abrir los ojos y que pueda ver.
No la curará, pero sí que le permitirá abrir los ojos y le permitirá ver un poquito. A partir de ese momento, la madre y la abuela se dedican completamente a Amalia. La madre, desde luego, desde muy pronto, a los 2 años, empieza a enseñarla a leer. A los 5, la niña lee perfectamente. No la pueden llevar a un colegio para que tenga una enseñanza arreglada, dado que no ve. El trabajo que podría hacer como institutriz o como profesora es inviable, porque no ve a los niños, ve lo que tiene cerca, pero no podría estar cuidando a unos niños, o es imposible. Y otra clase de trabajo manual tampoco le enseñan. Ella dice de ella misma que es muy torpe para las tareas domésticas porque no ve la sociedad. ¿Vale? Así que la madre es una mujer muy culta. En aquellos momentos a las mujeres no se nos enseñaba a leer, no se nos enseñaba a escribir. Era un adorno totalmente innecesario. Lo único que teníamos que saber era de las tareas domésticas. Entonces eso significa que la madre de Amalia era ya una mujer culta y una mujer que conocía el valor que tenía la instrucción. Pero además de enseñarla a leer, le enseñó la educación moral. Fue muy estricta, muy férrea. Yo me imagino en una Sevilla de unos 100.000 habitantes en aquellos momentos, una mujer mal casada, pero con el marido ausente, tenía que ser muy estricta con la educación moral de la hija para que la hija no se le descarriara y para que ambas, que eran personas cultas y con un cierto nivel de relaciones, fueran admitidas por su sociedad del momento. Así que en este sentido, la educación de la madre de Amalia fue muy estricta. Muy estricta. La madre de Amalia se relacionaba en Sevilla con mujeres que estaban también en su misma situación, viudas, mujeres cultas, y se relacionaba con Ángela Mazzini, una viuda, profesora de lenguas, con una hija que tenía exactamente la misma edad que Amalia. Entablaron una relación muy estrecha. Las dos niñas se trataban como hermanas, pero Ángela Mazzini se casó por segunda vez. La madre de Amalia no podía casarse, estaba ya casada. Y se marcharon a vivir a Santa Cruz de Tenerife. ¿Vale? Amalia es una mujer muy curiosa, con una fiebre de saber, devora los libros y empieza a tener opiniones personales distintas a las que tiene la mayoría. Por ejemplo, ella creía que Dios no se veía en las iglesias, en las estatuas, en los cuadros. De eso sí que valoraba la obra de los artistas, el material del que estaban hechos. Pero ella decía que Dios estaba en los espacios abiertos por el creado, en el mar, en la naturaleza. Era donde ella veía la mano de Dios y no en un crucifijo, en una escultura o en una catedral. Ahí veía la mano del hombre, pero no la mano de Dios. Las amigas de la madre de Amalia le decían: no tenías que haberle dado tantos estudios, no vas a poder casarla, esta niña sabe demasiado, te va a costar encontrar tal. Desde los 10 años Amalia escribe poesías.
A los 18 ya las publica en la prensa local. No tienen dinero las dos para comprar toda la prensa. Así que lo que hacían era, la prensa les llegaba a casa y ellas Amalia mandaba una poesía. Entonces, se publicaba en la prensa o no se publicaba en la prensa, pero eso ya le daba opción para poder leer en la prensa escrita las cosas que salían. Y así están las cosas hasta que la madre de Amalia enferma. Por fin, ¿cómo aprendió a leer? Cuando empezó a la ver, madre, cuando empezó a ver. Cuando empezó a ver. Cuando empezó a ver. Se le abría una línea pequeña, tenía los párpados muy caídos, pudo abrirlos y a partir de ahí empezó la madre a los 2 años. Y el tesón de ella. Claro, de la madre a los 2 años no tenemos el nervio óptico maduro para leer, pero la madre, la niña rompía las cartillas y la madre volvía a comprar una y leer. Hasta a los 5 empezó a leer. Y a partir de ahí, 1 hora de lectura por la mañana, 1 por la tarde. Cuando ya fue más mayor, 2 horas de lectura por la mañana, 2 horas de lectura por la tarde. Y en este sentido fue autodidacta. Una curiosidad le llevaba a otra, le llevaba a otra, le llevaba a otra. ¿Vale? Por fin pudo empezar a escribir poesía. Sí, sí, a los 10 años. A los 10, sí, sí. A los 10 años. Lo que me extraña es que la prensa, los periodistas, donde se hacen los periódicos, le cogieran la poesía a una niña, o sea... Porque eran poesías de calidad. Si no, no las publicarían en prensa, ¿vale? Continuamos. La madre de Amalia empieza a enfermar. Estamos en junio, enferma, y muere en junio de 1860. Aquí quisiera hacer mención al padre de Amalia, ¿vale? Cuando deja a Amalia y a su madre de forma definitiva, que no vuelven a saber nada de él, les da todo el dinero que él tiene, toda la fortuna que él posee para que su mujer y su hija puedan vivir. Impensable en aquellos momentos que pudieran trabajar ambas. Impensable, impensable. Entonces le da todo lo que tiene. En aquellos momentos, aproximadamente entre los 17 años, máximo 18, las mujeres se casaban. Pero Amalia continúa soltera a los 25. Se supone que ella ya debería de haber estado bajo la protección de un hombre, el amparo de un hombre, el hombre me encontraría trabajo, tendría su trabajo y ella se quedaría en casa. Esto no fue así, ¿vale? Por muchos motivos. Así que este es su padre. No podemos pensar que es un desalmado. De hecho, Amalia, cuando ya está viviendo en Madrid, publica una poesía a la memoria de su padre. Estos son algunos fragmentos de la poesía. No está la poesía entera, son poesías muy largas. En los versos más pequeños de 8 pies se ve perfectamente lo que al padre le interesa. Y en los versos más largos, de 11 pies, se ve la respuesta de ella. Y él dice: yo que al mundo me lancé y la copa de placeres en mi delirio apuré y el amor de 100 mujeres en mi locura olvidé. Al placer culto rendía, a la dicha y al encanto, y mi alma no enternecía si alguno por mí vertía inmenso raudal de llanto. En mi juvenil edad tras los placeres corrí. Esto es lo que al padre de Amalia le interesaba.
entiendes perfectamente que la relación entre los padres, entre los dos, no fuera muy buena. Normal. La respuesta de Amalia: descansa, Padre mío, sí, reposa en tu tranquila y eternal mansión. En la noche oscura y silenciosa, dirijo al cielo férvida oración. Hay perdón, hay amor, hay respeto. Esto No le reprocha nada. lo dice desde su educación católica. No hay ningún reproche. Al contrario, le descansa, le desea un descanso, que viva tranquilo, y ella reza por él. Ya sabe cómo ha vivido. Ya sabe, según la Iglesia Católica, que podría estar viviendo al padre. Pero aún así, ella, como buena hija, le dedica estas poesías. A partir de la muerte de la madre de Amalia, estamos en junio de 1860, se acaban todos los recursos económicos que ambas tenían. Y se plantea: ¿qué puede hacer una mujer en estos momentos? ¿Qué opciones de vida tiene una mujer? Pues una mujer en su situación personal solo tiene dos opciones: el convento o el matrimonio. Así que lo primero que hace es ofrecerle la posibilidad de un convento. Una amiga de la madre le dice que ella ha hablado ya con las monjas, que ella se encargará de darle el ajuar que necesitan las monjas para admitirla en el convento, y Amalia, con toda coherencia, con todo rigor, contesta que la vida en un convento es una vida perdida, que estar en un convento significa romper todos los sagrados vínculos matrimoniales y afectivos. No es vida para ella. Antes prefiere hacerse anacoreta y vivir sola en una montaña antes que en un convento, ¿vale? La opción del convento desechada. Siguiente y única opción: un matrimonio. Y le buscan a un marido que reúne las siguientes condiciones. Es un hombre, a ver, es que es difícil, vamos a ver, vale, a ver cómo lo diría yo, porque me gustaría decir las palabras exactas. Es un hombre de mediana edad. Esto en los hombres significa viejo. En aquellos momentos, un hombre de mediana edad, de muy distinguida posición, es decir, de un apellido de Campanillas. Distinguida posición, pero pobre y enfermizo. Así que, en realidad, la están contratando de enfermera, lo que hoy diríamos enfermera. Ella, como cualquier mujer se ha enamorado y ha sentido el amor, dice que no quiere ni engañarse ni engañarlo. Esa opción no es válida para ella. Con lo cual nos encontramos una mujer absolutamente sola que tendrá que buscar una nueva salida. La nueva salida es que la familia del padre la contrata como costurera, a cambio de un salario, costurera de la familia. Así que Amalia lo que hace es acepta esa solución, esa solución que le brindan. Vivía en 2 habitaciones. Ella considera que solo con una habitación para ella es suficiente, y está viviendo 6 meses de este trabajo de costurera para la familia del padre. La familia del padre no la conoce,
no hay lazos afectivos, no hay ninguna relación, es una carga que ha venido a la familia y entonces deciden que no pueden soportar más ese pago y que ella se busque la vida, ¿vale? Es entonces cuando Ángela Mazzini y su hija Victorina Bridux, que estaban viviendo en Canarias, la llaman a ella. Es una amiga de su madre. Y de la infancia. Las tres, Amalia, Victorina y Ángela, tres poetisas. Y ella, que para ella era su familia, no había en Sevilla otra opción, acepta la situación, acepta la solución que le dan. Y se marcha a Santa Cruz de Tenerife. Para pasar por Santa Cruz de Tenerife tiene que pasar por Cádiz. En Cádiz está el primer núcleo espiritista de toda la península. Y allí tenemos el presbítero de la Catedral de Cádiz, Antonio Mazzini, que es hermano de Ángela Mazzini, el presbítero de la Catedral, y él le entrega una comunicación que han recibido para ella en una reunión espiritista en Cádiz. La comunicación es esta. Ha llegado una paloma herida que abandonó su nido. Tenía que abandonarlo para recorrer la tierra porque es una mensajera del progreso. Evidentemente, paloma herida, abandonado Sevilla, pero mensajera del progreso. ¿Y qué sabía ella de su firma? Nada. ¿Por qué la llama? ¿Por qué la llama? Nada, nada. Siguiente párrafo. Mujer, no llores porque has roto tus lazos de familia. Tu familia es ingrata y no te merece. Tu familia no está en este mundo. La encontrarás más tarde en el espacio. Vale, mi madre ha muerto, mi abuela ha muerto, ya las encontraré cuando yo vaya al cielo. Pero lo que más le duele, por esta vez estarás libre del yugo marital. Ahí le duele muchísimo porque ella en estos momentos consideraba que el papel de una mujer era enredarse en la columna y en la fortaleza de un hombre. Si no, era una hierba seca. Y le están diciendo que nunca va a estar casada, que estará libre del yugo marital. Pero luego dice, tiende sola tu vuelo, que a la sombra de tus alas un día reposarán los afligidos. Si yo estoy así, una mujer sola, medio ciega, con problemas de visión, no me puedo ganar la vida. ¿Cómo voy yo a poder proyectar sombra para que los otros yo pueda ayudar a los otros? No entiende nada. Y está firmado por el espíritu Ismael, que es el espíritu que se encarga de la península ibérica. ¿Vale? Entonces, ella en esos momentos hubiera agradecido que falta de educación, que falta de tacto, hubiera sido mejor que no me lo dieran, porque me están diciendo que me espera una vida horrorosa. Y efectivamente, en Santa Cruz de Tenerife está un tiempo, pero hay desavenencias entre estas tres poetisas. Amalia, con la educación exquisita que tiene, jamás ha dicho el nombre de nadie que no fuera caritativo y la ayudara a ella. Jamás. Jamás. Y no sabemos el motivo del por qué esta situación se ocurre, estas desavenencias ocurren. Estas son las colaboraciones en revistas que ella tiene. Fijaos que la primera, el Museo Literario, es de 1853. Ella nació en el 35. Luego, en el 60, las dos primeras, mientras está en Andalucía. Esta de la revista cordobesa, pues habla de la Semana Santa de Sevilla,
el Fénix de Canarias y el Eco o el del comercio es en la época de Canarias. Y las otras 4, el Correo de la Moda, la Educanda, el Álbum de las Familias, Jardín, Ramillete Semanal de Literatura, Ciencias y Arte, Cero de Jaén, y el Correo de Ultramar, que se publicaba en París. Estas son de su etapa de Madrid. En estos momentos ella está escribiendo poesía siguiendo los dictados de la moda. Decimonónica, todos son poesías muy femeninas, las flores, el amor, la belleza, todas estas cosas son todo revistas femeninas. La última, un ramo de amapolas y una lluvia de perlas, o sea, Milagro de la Virgen de Misericordia, es el único libro y el último libro que publica antes de conocer el espiritismo. ¿Vale? Cuando vuelve de Santa Cruz de Tenerife, el primero se instala en Sevilla, pero en Sevilla no hay bastante trabajo para ella, no hay trabajo. Piensa que tanto sus poesías como su trabajo como costurera, que es el único medio de vida que puede encontrar, estará mejor pagado que en Madrid. Y se traslada a Madrid. Y en Madrid encuentra inmediatamente trabajo de costurera. Es un trabajo que está a caballo entre la servidumbre y un trabajo asalariado, porque las costureras llegaban a casa, hablo ya del siglo XX, no del siglo XIX, pues allá a las 11 de la mañana, una cosa así, se le daba un tentempié, un café con leche, un tal, a la hora de comer se le daba la comida, a la hora de merendar se le daba la merienda, y cuando ya oscurecía y la mujer había estado todo el día en la casa cosiendo, se le daban unas monedas. ¿Vale? Con ese era lo que yo he conocido en mi casa. Y el trabajo de las costureras consistía en arreglar los trajes y los vestidos de un hijo mayor a otro pequeño, hacer algún apaño de tal, coser algún tal. Entonces, ella en Madrid encuentra este trabajo y lucha de forma denodada para ser conocida y ser publicada. Le van publicando las poesías, ya lo veis, pero no le permite la literatura y las poesías vivir de eso. Necesariamente tiene que compaginarlo con el trabajo. Es una mujer muy trabajadora, pero tiene el hándicap de la vista. Así que empieza a tener problemas de visión. Por esforzarse también. Por las horas de trabajo de tal. Con los pocos ahorros que ha conseguido, consulta a todos los médicos que está a su alcance. Todos le dan el mismo pronóstico. Si continúa cosiendo, se quedará ciega. Tiene que dejar de coser. Pero si deja de coser, no tiene ingresos. ¿De qué vive? No tiene familia. No conoce a nadie. No conoce a nadie en Madrid. Y va vendiendo las cosas que ella tiene para poder subsistir, poder comer. Va a las casas a las que antes había cosido para pedir un plato de comida. Antes ya le habían dado la comida como era costurera. Entonces, voy a ver, está tratando de sobrevivir. En esta situación, una alma caritativa le ofrece una habitación gratuita en el estudio de 2 pintores. Los 2 pintores pintaban, tendrían una habitación que no utilizaban y esta mujer le proporcionó esta casa. Ya tenía donde recogerse, pero no tenía nada más.
y está desesperada. Es entonces cuando empieza a preguntarse, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo en medio del mundo? El eco de una querella, algo de un dolor profundo, perdido en el polvo inmundo, sin dejar tras de mi huella. Voy huyendo del ayer y en mañana quiero hallar el sentido de saber si es que se muere al nacer o se vive al expirar. Está tremendamente deprimida, sola, sin ayuda, a la tiene que pedir comida, la gente solemos ser muy cruel y además de dar el plato, damos los consejos. Yo lo que tú haría de ti era buscarte, ir a un asilo de mendigos. Y en aquellos momentos el asilo de mendigos era irte allí para morirte. Otras, pues busca recaos, dama de compañía de una señora, algo. Cuando le encuentran trabajo o ella acepta un trabajo que es hacer recaos, se encuentra con que las cartitas que lleva de una zona de Madrid a otra zona de Madrid, a cambio de una sopa, de un trozo de pan o de lo que le dieran de comer, no son cartas limpias. La conducta de aquella señora no era todo lo correcta, lo ética que a Amalia le hubiera gustado, porque en principio llevar unas cartas de un sitio a otro no tendría por qué tal, pero ella se da cuenta del contenido de las cartas. Entonces dirá, aquí, para vivir en dulce calma, o sobra la materia o sobra el alma. Rechaza. Claro, la gente que la ha ayudado, la mujer que la ha ayudado, no entiende cómo un pobre puede ser escrupuloso hasta este extremo. Pero Amalia le sabía a veneno la comida que le daban después de haber llevado estas cartitas. Y entonces escribe una poesía muy larga que se llama Plegaria a Dios. Vivir sin luz, horrible pensamiento, donde toda esperanza se derrumba. No hay tormento que iguale a este tormento con esa eterna noche de la tumba. Piedad, Señor, tu compasión imploro. Yo no puedo sufrir esta agonía. Si mis ojos se queman con mi lloro, ¿quién a mis pasos servirá de guía? Llanto de fuego mis pupilas quema. Calma, Señor, tus iras, tus enojos, y en tu clemencia, en tu piedad suprema, deja un rayo de luz para mis ojos. Está así. Aquí está hablando de la ausencia de la madre, diciendo que renegando de esta situación, y esta situación tiene que vivirla, no hay forma de salir de ella. Es entonces cuando empieza a buscar salidas. La primera salida que encuentra es el suicidio. Me voy a tirar a los pies de un carruaje, a los pies de los caballos, pero hay algo que la retiene. La otra es la iglesia. Va a la iglesia de San Sebastián, a la iglesia católica. En estos momentos estamos en la época de la gloriosa Constitución, hay libertad religiosa y los evangelistas han abierto una iglesia en la calle Calatrava. Va a las dos iglesias y hay una serie de preguntas que nadie es capaz de contestarle y que seguimos haciéndonoslas ahora. A mí me las han hecho muchas veces, a cualquiera de nosotros nos las han hecho muchas veces.
Y es una pregunta que tiene que ver con el cielo y el infierno. ¿Por qué siendo yo buena, por qué siendo ella buena, se ve en tan mala situación? Yo no he hecho nada para que Dios me castigue. ¿Por qué me veo en tan mala situación? ¿Por qué Dios crea a unos hijos con todos los dones y a otros tan desheredados? Dios no puede ser injusto. No me sirve porque Dios lo ha querido. Es la cruz que te ha tocado. Los evangelistas le dirán que los crímenes de unos han de ser lavados con el llanto de los otros. ¿Vale? Si esto es así, si yo le he pedido a Dios mi llanto, ¿por qué no me conformo ahora que he conseguido cumplir mi destino? ¿Por qué yo no me conformo con esto? ¿Y por qué no me decido a vivir en un asilo de mendigos, que es lo único que me puedo, es el único futuro que tengo? Y estas preguntas le corroen el alma. Y en los evangelistas de la calle Calatrava la reciben muy bien, la atienden muy bien, es una mujer muy querida, y allí se encuentra con Engracia. De esta mujer sí sabemos el nombre. Esta mujer, Engracia, le habla de un médico homeópata que trata gratis a las personas que no tienen recursos y que además es tan buena persona que además de tratarlos gratis y darles las medicinas, algunas veces les da dinero para que se hagan comida. Este es el doctor Joaquín Isser y Molleras. Es una eminencia en el campo de la medicina. Estos son algunos de las publicaciones y de los tratados que tiene este doctor Joaquín Isser. Ojo, homeópata, ¿vale? Y... porque, aunque sea interrumpirte, que sí que lo es, pero las preguntas anteriores las hace Amalia. Se las hace Amalia. A ella misma. A ella misma y a los sacerdotes, tanto de la Iglesia Católica como al pastor protestante. Del pastor protestante habla muy bien como una persona muy íntegra, pero el pastor protestante lo que le dice es que algo habrá hecho, aunque solo sea el pecado original. Y ella le dice, pero el pecado original también lo tienen todas las personas que nacen. Porque yo he nacido ciega y pobre, y el otro nace tullido, y el otro tal, y el otro tal, y el otro tal. Y como no creen en la reencarnación, no tienen respuestas a eso. Nada más que no te rebeles, acepta lo que Dios te ha dado, acepta tu destino. ¿Vale? Pero son preguntas que ella pone haciéndoselas a ella misma. Ella se las hace, pero también la traslada a las personas que considera que la pueden responder. El doctor Joaquín Isser, cuando la ve, le dice que la enfermedad la tiene muy adelantada, que está muy mal, pero que si se abstiene de mirar con fijeza, no hace trabajos que requieran 30 minutos de mirar fijamente, si se resigna y piensa que no tiene ojos, pasado un año y algunos días recobrará inesperadamente la luz y podrá dedicarse a labores de costura, siempre que no sean bordados y costura con terciopelo negro. ¿Vale? Va a estar un año ciego. Una de las cosas que tiene la homeopatía precisamente es que la va a dejar ciego. Entonces, ¿qué está haciendo en realidad Amalia? Primero, está yendo 3 veces por semana a una iglesia protestante. ¿Qué personas podrían ayudarla a ella en una España católica? Pues los católicos. Con lo cual, podían decirle, oye, eres protestante, que los de tu iglesia te ayuden. Pero es que además
Si hoy tiene problemas la homeopatía, ¿qué problemas no tendría entonces? Claro, la gente piensa que Amalia está haciendo locuras, que está loca. No la van a ayudar porque se está dejando tratar por un médico que la deja ciega. Porque lo que ven con la homeopatía es eso. Y cada vez tiene menos recursos, menos posibilidades de recibir un plato de comida. ¿Vale? Es entonces cuando una amiga de la madre le compra 100 cupones, que luego irá renovando, a una sociedad de damas filantrópicas que lo que hacen, reparten un cocido nutritivo y un trozo de pan. El primer día va ella, pero luego al siguiente día se lo reparte con la portera y las dos se alimentan con ese medio plato de cocido hasta que mientras ella está acudiendo de forma regular a que la vea el doctor y se tiene que ver, darle medicación nueva, ver cómo van las cosas. Y en esas reuniones, Amalia es una mujer muy culta. El doctor Iser también. Saldrían todas estas preguntas, todos los temas que a Amalia le preocupaban. Y es el doctor Iser el que le habla de unos nuevos locos que creen que el alma, o mejor dicho, el espíritu, no muere y que se reencarna sucesivamente en la tierra para su mejoría. A él le remiten el criterio espiritista. A él suelen mandarle el criterio y en casa del doctor Iser, este criterio espiritista lo único que sirve es para que entre la familia se ríen. Porque el doctor Joaquín Iser era, en palabras de Amalia, un materialista pertinaz al que le fastidiaban todas las religiones. Y un fantasma, un no sé qué, jojo. Pero es él el que le lee a Amalia el primer artículo. Es él el que a partir de ese momento le da a Amalia las revistas. Es él el que cada vez que Amalia tiene que ir a la consulta vuelve a leerle los artículos, porque Amalia no puede hacerlo. Amalia no puede hacerlo. 30 minutos máximo por las mañanas. Si es leer, lo único que puede hacer son 15 minutos, descansar cada 20 renglones y luego volver a retomar la lectura. Ella está, después del primer artículo que lee, dice: ya he encontrado las respuestas a mis preguntas en el espiritismo, pero es consciente de que necesita estudiarlo, necesita saber. Así que busca una familia que le deje los libros. Irá leyendo los libros de Allan Kardec cada 20 renglones, descansando. Tiene que tener una persona mucha necesidad, su alma, de saber y de comprender para emprender una cosa así. Bueno, pues efectivamente el pronóstico del doctor Joaquín Iser se cumple y un día recobra la luz de forma inesperada. Aún así, tiene que seguir otro año tomando medicinas que el doctor Ibsen le continuará ayudando. Pero ella en cuanto el doctor Ibsen le dice que puede trabajar, busca trabajo y ya como asalariada en un taller de una modista francesa. Ha encontrado las respuestas en el espiritismo. Ha estado yendo a la capilla evangélica
y leyendo los libros de Allan Kardec. Algunas veces el pastor le desmontaba los argumentos de Kardec, pero a medida que ella iba leyendo el libro de los espíritus, el libro de los medios, ella será la que le desmonte los argumentos al pastor. Y es ahí, con las revistas que el doctor Joaquín Irsen le da, como ella se pone en contacto con el criterio espiritista, le manda una poesía y el criterio espiritista era el órgano, el periódico de la Sociedad Espiritista Española, la Espiritista Española. Estaba formada por la florinata de la cultura y de la economía en aquellos momentos, diplomáticos, generales, ingenieros, médicos, abogados, gente de gran cultura y de grandes conocimientos. De hecho, la Espiritista Española la fundó Alberico Perón y en estos momentos era Torres Solanot, el conde Torres Solanot, el que dirigía la Espiritista Española. Escribe también a la Revelación de Alicante y en la Revelación de Alicante inmediatamente le publican. Ella le pide una carta de presentación para ser admitida en la Espiritista Española. Y a partir de ahí, cómo ella ya ha encontrado la respuesta a sus preguntas, se dedica, y ella no es un ente aislado de la sociedad, está viviendo un sector muy grande de la sociedad con las mismas penurias y los mismos dolores, los mismos sufrimientos, publica sus trabajos para decir cómo. Esto es, y empieza a escribir en la prensa espírita, en todos los periódicos de la prensa espírita, como veremos. El día para Amalia empieza a las 4 de la mañana, que se levanta para escribir, hasta las 6. De 6 a 8 se prepara y se va a trabajar. A las 8 entra en el taller de costura. Está allí todo el tiempo que es necesario hasta que llega a casa y se pone a escribir de nuevo, porque la necesidad que tiene de escribir es muy, muy importante. Bueno, aquí ahora se abre un periodo en el que Amalia es conocida como una de las pocas mujeres escritoras que defienden el espiritismo. De todos los periódicos espiritistas le están pidiendo artículos a Amalia. Y todos le dicen, deje usted de coser y dedíquese únicamente a escribir y a la defensa del espiritismo. Ella dice que no puede, que tiene que seguir manteniéndose. La señora que le había brindado la habitación de los pintores llega una tarde a su casa y le dice, sé que los pintores se van, así que te vas a quedar sin una casa. Yo acabo de recibir una herencia, tengo una casa lujosamente amueblada y allí tengo un dormitorio y un vestidor o una habitación para que tú vivas allí conmigo, porque estás loca a pensar que una mujer sola tal. Te ofrezco 10 duros mensuales, tendrás que hacerme compañía a mí y alguna mañana escribir, podrás coser alguna cosa. Es una oferta estupendísima, pero podrás ir a los evangelistas, pero olvídate de los espiritistas, que son unos locos. Amalia lo rechaza. Es la mujer que más la había ayudado, pero la que más dura, más cruel había sido con ella.
Y Amalia le dice, despidámonos como amigas. No me guarde usted rencor. Le agradezco todo lo que quiera hacer por mí. Pero necesito saber qué he sido. Interés fuera del espíritu. Porque no lo era ella. Porque la gente lo creía. Porque ella no lo era y creía la reencarnación. ¿Cómo va a haber reencarnación? Católica, apostólica y romana. ¿Entiendes? Entonces, estaba, pues eso. Pero esta mujer, si lo miras con ojos grandes, era una enviada del cielo. Lo que dicen los católicos, Dios escribe recto con los renglones torcidos. Estaba diciéndole el mensaje que había por debajo de alma a alma. Era, yo soy la encargada de preguntarte si realmente quieres ser espiritista. Porque yo te ofrezco un caramelo enorme. No tendrás que trabajar, estarás en mi casa, tendrás los vestidos que quieras, estarás muy bien considerada. Y Amalia dice, no. Pero a cambio renunciar a eso. Claro, no. Necesito saber, quiero saber lo que he sido. Mi vida no me satisface. Los lujos que usted me ofrece para mí tienen un sabor muy amargo. Y se decanta por vivir como pueda de sus propias fuerzas y con sus propios medios. Otra persona hubiera dicho, dame pan y llámame tonto. Pero ahí está. ¿Realmente quieres esto? Tú ya lo has conocido. Has recobrado la luz al mismo tiempo que tú ibas entendiendo las cosas. ¿Realmente quieres ser espiritista? Es una trampa muy bien urdida para una persona que no sabe lo que quiere, pero María ya sabía lo que quería y aquello no le servía, aquello le repugnaba. Por eso se decide por seguir sola, alquila una habitación en la casa de enfrente de los pintores. Ahora, como ya ha trabajado, se la puede pagar. En esa casa vive una familia con 2 hijas. Una de ellas es planchadora. Y Amalia hablará mucho de esta mujer planchadora que se pasaba el día planchando, que nunca se quejaba, que cantaba como los pajarillos y que algunas veces se dormía con la plancha. Y en aquellos momentos, plancha de hierro, con carbones. Sí, lo sé conocido. ¿Vale? Pues vivía de eso. Bueno, me estoy alargando mucho. En esta situación, Amalia, como tiene una vida muy intensa de fijar mucho los ojos, vuelve a tener problemas con la vista y es cuando va a Alicante, pasa la temporada en Alicante, va a Elche, recoge unas fiebres, vuelve a ir a Alicante, vuelve a estar en Murcia y en Murcia está muy bien, pero en Murcia no hay trabajo y el trabajo que hay está muy mal pagado y decide volver a Madrid. En esa vuelta a Madrid la hace en febrero. La familia que le había alquilado a ella la habitación es una viuda con 5 hijos. Necesitaban los ingresos de Amalia, así que le han tenido que alquilar esa habitación a una persona. Amalia comparte la habitación con la madre de familia, se tratan como hermanas, porque también era espiritista y la acompañaba a las sesiones de la espiritista madrileña. Y ahí está. Es entonces cuando recibe la visita en mayo, la visita de 2 espiritistas catalanes de la Buena Nueva, con la oferta de que se traslade a Barcelona, viva con la familia de Luis Llach, que tiene esposa, un hijo y una hija, y que se dedique enteramente a escribir. Ella dice que no, que quiere continuar trabajando, necesita trabajar para mantenerse. Las 2 personas que vienen de la Buena Nueva
le dicen que en Barcelona el trabajo se paga mejor que en Madrid. Por lo tanto, y la vida está más barata que en Madrid. Por lo tanto, trabajando menos horas, le dará lo suficiente como para vivir y podrá dedicarse más enteramente al espiritismo. Y es entonces cuando va a Barcelona. Barcelona llega el 20 de junio y va a Barcelona capital. Vive en la casa de don José Pujol y en un principio está tomando baños de mar que le van muy bien para los ojos. Cuando se encuentra con Luis Llach le preguntan, bueno, ¿qué piensas hacer? Y ella dice, no, yo voy a buscar trabajo y me dedicaré el tiempo que me sobre, lo dedicaré a la divulgación del espiritismo. Luis Llach era un médium y un magnetizador extraordinario y sabe perfectamente que a Amalia le quedan 2 meses de poder ver. Y por eso le prepara la casa, le prepara todo y la va a acoger con su familia. Y le dice, usted querrá dedicarse a coser, pero los hechos se decantarán, se verán. Así que cuando se traslada a Gracia, hoy barrio de Gracia, en aquellos momentos la Villa de Gracia, ha encontrado trabajo en el sector textil en una fábrica de confección de corbatas. Se está preparando la ropa y de repente una nube negra le tapa los ojos. No ve ni el borde de los muebles. Entonces, ahí habla con Llach, le dice efectivamente lo que tú me habías dicho se ha cumplido, no tengo más remedio que para que mi vida en esta casa tenga sentido, dedicarme a escribir. Y esto es lo que hace plenamente en Barcelona. He dividido las cosas, voy a hacerlo muy rápido. Como articulista colaborará en todas estas revistas. La columna más larga son revistas de todo tipo y en la izquierda son todas revistas espiritistas. No están todas, ¿vale? Sí. Una sugerencia. Sí. Si quieres, puedes partirla en 2, si no te da tiempo, y continuar la semana que viene. Quiero acabar. Aquí están las imágenes de las revistas, en las que ella escribe, etcétera, etcétera. También colaboran revistas espiritistas extranjeras, México, Argentina, y ya es la directora del primer periódico feminista, no femenino, feminista, durante 20 años, La Luz del Porvenir y El Eco de la Verdad. Es un periódico escrito por mujeres, pensado para mujeres, y en ellos se trata toda la temática de la mujer vista desde una visión progresista de la época, ¿no? Se tratan hechos extraordinarios explicados a la luz del espiritismo. Esta es La Luz del Porvenir. Aquí aparecerán, estas son algunas de las colaboradoras de Amalia. Muchas de ellas proceden de las colonias españolas en aquellos momentos, de Sudamérica, y muchas de estas mujeres que colaboran con Amalia serán las pioneras en su país en la divulgación del espiritismo. El Eco de la Verdad, porque le cierran La Luz del Porvenir, y hace el mismo. Aquí publican Te Perdono, y luego su papel como defensora del espiritismo en los medios de prensa, de los ataques de la Iglesia Católica hace. El primero, recién llegada, es el del comercio, ¿vale? Atacan al espiritismo y ella contesta con 6 artículos. Pero la polémica más importante es la que mantiene con don Vicente de Manterola.
¿vale? Es un cura carlista que está propuesto para obispo, es un hombre muy famoso y ataca al espiritismo diciendo que efectivamente hay una conexión, pero el que habla es el Satanás. No hay nadie que hable y Amalia le refuta con una serie de artículos la polémica es tan importante que sale en los lunes de la Gaceta de Cataluña, ya lo ves, ¿vale? Y continúa la polémica con JBIP a través de la Revista Popular, que apoyan a don Vicente de Manterola y no dan ningún argumento, atacan a nivel personal a Amalia. Y luego será el padre Sayares y el padre Fita, un escolapio y un jesuita los que se dedican a atacarla. Como conferenciante es una mujer que será requerida para todas las actividades de tipo cultural. Es una gran defensora de la enseñanza laica y por enseñanza laica entendemos que en aquellos momentos el monopolio de la enseñanza lo tenía la Iglesia y ella abogaba porque hubiera una enseñanza laica. Y también aquí tiene de la necesidad de agremiación. Le preocupan la situación de los obreros y lucha porque haya una caja de socorros mutuos o que son los inicios de un sindicato. Siempre que se atacaba al espiritismo desde cualquier medio cultural, Amalia salía en su defensa. La caridad aquí es importantísima, ¿vale? La creación del Montepío de la que acabo de hablar, visitas a los presos y las presas de las cárceles de Barcelona y de Tarragona, envía revistas, recibe correspondencia con los presos, alegatos continuos de la pena de muerte, colectas para los damnificados por las inundaciones de Murcia, Lorca, Orihuela y Almería, pero también para los trabajadores catalanes aquejados de la inundación de la miseria. Visitas a hospitales, la creación subhumana de entierros civiles. En aquellos momentos el suelo del cementerio era propiedad de la Iglesia Católica y el Estado prohibía que se enterraran las personas fuera de los cementerios. Así que las personas que no pasaban por la comunión, la extrema unción, no podían estar enterrados en el cementerio y el féretro iba de acá para allá, hasta que era necesario darles una solución. En España tenemos enfrente del cementerio general el cementerio de los ingleses. Se conoce a nivel popular así porque en este cementerio empezaron a enterrar los protestantes y entonces los protestantes pues de Inglaterra, ¿vale? Pero ahí hay teósofos, hay masones, hay judíos y habrán de toda clase de esto. Donativos a viudas y huérfanos. Ella a través de la Luz del Porvenir recibe toda clase de donativos y escrupulosamente, sin poner los nombres, dice la cantidad que ha recibido y la cantidad que da a las personas. La gente sabía efectivamente que el dinero iba ahí. Y aquí también una cuestión muy novedosa. Se adhiere a la campaña iniciada por la Asociación Internacional contra la Prostitución y la Trata de Blancas, iniciada en Londres, en Inglaterra. Ella desde el periódico lo defiende, ¿vale? Se adhiere y apoya también la Sociedad Procesión Filarmónica de Músicos Ciegos. Su propósito era, en lugar de vivir de la mendicidad y de la caridad, conseguir ingresos a través de conciertos, ¿vale? Y además la caridad también la ejercía a nivel personal. Es una mujer con muchos problemas económicos a lo largo de toda su vida. Recibía muchos donativos, pero era incapaz de tener algo de dinero
y si sabía que alguien lo necesitaba, no se lo daba, porque ella decía que hacía mucho tiempo que vivía completamente entregada a la providencia divina. ¿Vale? Estos son los libros que se empezaron a publicar después de 1900. Esta es la segunda edición del libro Te perdono y una imagen del padre Germán, que habrían aparecido por entregas en la luz del porvenir. La imagen de Amalia, aquí pequeñita, a ver, es esta, en la presidencia del primer Congreso Internacional Espiritista, el primero del mundo que se hace en Barcelona. ¿Vale? Y, bueno, las imágenes de su entierro, cómo está la calle, lo bien acogida que es, la imagen actual de la casa. ¿Es la imagen actual? Sí, la hice yo. Me fui al barrio de Gracia y la hice. Sí. Y los temas constantes. La defensa de la educación como requisito indispensable para la mejora de la sociedad. Educación para la mujer, la infancia, los invidentes, sordomudos, una educación laica, escuelas en lugar de cárceles, defensa de los desfavorecidos. Critica la situación de algunas instituciones regentadas por la Iglesia, como es la Beneficencia y la Inclusa. Era muy caritativa y hacía muchas visitas a la Beneficencia. Y si en la Beneficencia había algún protestante o algún espiritista, las monjas eran especialmente crueles. Y ella decía, además de estar pasando el problema de su salud, además tiene que tener el trato poco caritativo que estas mujeres le dan, lo mismo que las prostitutas. ¿Vale? Abolición de la pena de muerte, defensa de la paz, no a la tauromaquia y siempre defensa del papel de la mujer. Estará en las asociaciones, en todo tipo de asociaciones de carácter feminista que se establezcan en Cataluña. ¿Vale? Y repasando, vive en un momento convulso, ya lo hemos visto. Los viejos paradigmas no responden, monja o casada. Representa la situación de un amplio grupo social, desfavorecidos, proletariado, desheredados y la mujer. ¿Cómo le da sentido a su vida? Con las preguntas y sus respuestas. Da voz y hechos. ¿Cómo? Con su ejemplo. Como somos seres sociales, acaba adoptando y aportando los principios de su conducta que serán aceptados con la divulgación del espiritismo. De ahí su reconocimiento. Y esto es todo. Esto es todo. Era una revolucionaria. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Porque al final de su época, mientras estuvo en vida Luis Llach, él la apoyó económicamente, pero cuando Luis Llach muere, ya no tiene el apoyo de Luis Llach. Estamos ya en 1901. Su medium parlante, mecánico inconsciente, que es Eudaldo Pagés, se traslada a la casa en la que vivía Amalia, que todo el edificio era de la asociación espiritista, pero luego todos esos edificios fueron requisados. ¿Vale? Y Eudaldo también muere. Y ella está sin el apoyo económico, por un lado, sin el apoyo del medium con el que había escrito sus mejores obras. Ella tenía una mediunidad intuitiva y también era vidente. Cuando va a Tenerife, ve una mañana entre las brumas a su madre que le dice: hija mía, ¿cuánto vas a sufrir? Y en un momento determinado ella dice cómo le gustaría ver a su madre cómo está,
y la ve a su madre muy mal. Muy mal porque hacía 3 o 4 días que la madre había fallecido. ¿Vale? ¿La madre? Sí, ¿Pero por qué además? porque hacía 3 días que había fallecido. No se había dado cuenta. Pero a la vez, todavía... En 3 días la madre acababa de fallecer. Aún no había sido capaz de... podía hablar con ella, pero no había podido cambiar sus rasgos físicos. Ah, vale. Por Yo eso. siento que estaba mal ella y... No. Vale, ya entendí. Luego, también cuando oye la palabra luz, cuando ella recupera la vista. Y iba recibiendo información del padre Germán, pero el equipo de Eudaldo con Amalia, Eudaldo, un medium mecánico, no recordó nunca nada, ni la más mínima palabra, nada, nunca. Se lo decían a ella, ella tomaba notas y escribía, luego por vía intuitiva escribía cosas bajo la influencia del padre Germán, pero no era una medium psicofónica. Gracias a la mediumnidad de Miguel Vives y Vives, de Fraternitat Humana de Tarrasa, ella recibe una comunicación de la madre por primera vez. Ya hacía años que había fallecido la madre. Sí. La madre falleció en el 60 y esta comunicación fue en el 81. Pero luego recibe otra comunicación a través de Miguel Vives y Vives, una temporada que ella estaba muy deprimida, y es una comunicación extraordinaria, porque ella está muy deprimida, está con la iglesia preocupada por la revista, tenía muchos frentes abiertos, y el espíritu que se encarga de comunicar a través de Miguel Vives y Vives le dice: los terrenales sois muy olvidadizos, no os quejáis mucho, escúchame, porque yo no suelo hablar con la gente como tú. Yo soy uno de los que acude en ayuda de la gente que se está muriendo, pero hoy te lo voy a decir. Hay 2 cuadros en tu memoria. Hay 2 cuadros en tu historia. En uno eres una mujer que está a las puertas de una iglesia, en la puerta principal de una iglesia, sentada en el banco. Hay unos apóstoles encima. Eres uno de esos mendigos. Tiendes la mano y la gente que entra, porque es una fiesta, una celebración, te va dando monedas. Cuando tienes algunas monedas de cobre, cierras la mano y atientas, tocando la pared, abandonas la puerta de la iglesia y llegas hasta una casa. Subes los escalones de esa casa en ruinas y llegas a una habitación en la que hay una cama, una mesa y una silla. Esa eras tú. En otra vida. Sin el espiritismo. No he entendido. Sí, pero no, es que no entenderlo, claro. Es ella. Si no hubiera entrado, estaba ella. Exactamente. Si no hubiera cambiado si no ella. hubiera elegido el espiritismo. Esa eres tú sin el espiritismo. Ahora tu panorama ha cambiado. Veo verdes prados y una colina, y mucha gente esperan oír las palabras de esta mujer que inspira aliento y fe. De pronto aparece esta mujer y lleva en sus manos un ramo de lirios y violetas. Esta mujer
tiene luz en sus ojos y fe en su alma. Esta mujer eres tú con el espiritismo. Tu yugo o era de hierro y piedras. Ahora tienes una corona de mimbre y flores. No te quejes de tu vida, no te quejes de tus esfuerzos. Y recuerda siempre esta comunicación. Esto está aquí en el libro de los espíritus. Amalia dirá luego, en las memorias, Amalia dirá luego que en su momento solo había 3 salidas. Como materialista, el suicidio. Si creía firmemente en la religión, los evangelistas, no preguntes, el pecado original, acepta las cosas. Los católicos le ofrecían los asilos de mendigos y los hospitales para morirse. Solo el espiritismo nos ofrece una reparación de los errores cometidos, un tiempo eterno para recuperarse, el libre albedrío para ir en un sentido o en otro sentido de la vida. Y si una persona quiere trabajar para su progreso, con el espiritismo encuentra los medios para conseguirlo. El espiritismo te da la luz, o a ella le dio la luz para tomar buenas decisiones en su vida. Claro. Cosa que fuera del espiritismo, con ese dogmatismo que tanto una parte del catolicismo como el protestantismo le ofrecía, posiblemente hubiera tomado malas decisiones. Y el espiritismo le dio la luz para tomar buenas decisiones en su vida y entonces tomarla. Claro. Da la imagen de una mujer de este tiempo, con Sí, todas sí. esos factores que ella No, adelantada este tiempo. Pero es que en aquellos momentos era impensable que una mujer trabajara. Era completamente impensable. El único trabajo que había para una mujer era criada. Ella era ciega, se iba a limpiar. Entonces, sí, mis hermanas y yo misma, mis hermanas tienen ahora 78 años, una cosa así. Eran unas adelantadas porque trabajaban. En muchas empresas, en cuanto la mujer trabajara a casa. Y si ella hubiera adoptado las decisiones que le proponían, no hubiera hecho todo el trabajo, con todo el esfuerzo, toda la labor de divulgación del espiritismo. Toda la labor allí donde había una pena que ella pudiera aliviar o que ella pudiera explicar el motivo de esa pena, ella estaba allí. Por eso, en su entierro, la gente gente de todas las clases sociales, igual, gente con blusón, trabajadores como gente con levita. Es que era una autoridad. Cuando los compañeros del Centro Espírita Amalia Domingo Soler de Barcelona empezaron a poner mesas para venta de libros y tal en Gracia, mucha gente decía, esto es de aquella mujer, esto es de aquella mujer. Y os hablo de mucho tiempo después. O sea, que ahí en Gracia aún se sigue valorando el trabajo de Amalia Domingo Soler. Y las investigaciones que se están haciendo en Cuba, en Puerto Rico, en Argentina, de las pioneras del espiritismo en aquellos lugares, son todas colaboradores de Amalia Domingo Soler, de la Luz del Porvenir. En cuanto ella conoce el espiritismo
y dice, esto me ha salvado a mí de todo el sufrimiento, esto puede ayudar a los demás. Le da ese sentido. Y entonces, por eso, esa proyección social, por eso, voz y hechos. Yo explico, digo, acojo y hago. Porque si no, hubiera sido un charlatán de feria. No sería una persona de la que pudiéramos estar continuar hablando ahora de ella. Hay una gran cantidad de centros espíritas en Latinoamérica que se llaman Amalia Domingo Soler o Te Perdono, que es el libro de Amalia. Y bueno, perdonad, me he enrollado mucho, pero... He ganado la vida hablando. Y enseñando. Si quieres cerrar la reunión y ya continuamos. Vale, pues una oración de cierre. Alba, ¿está Alba? Sí, aquí estoy. Vale, pues Alba, tú la oración de cierre, por favor. Bueno, en este momento continuamos en la misma armonía en que hemos estado, escuchando esta charla, estas enseñanzas, que para mí son muy gratas porque he leído estas bellas enseñanzas y me dieron en su momento mucha fortaleza para seguir adelante. Entonces, darle gracias a Dios, al Maestro Jesús, a todos los buenos espíritus que enviaron ese ser a este planeta a dejarnos tanto ejemplo, tantas enseñanzas. Y que estas enseñanzas del día de hoy las podamos poner en práctica, que sea no solamente para nosotros, sino para toda la espiritualidad desencarnada que estaba muy atenta escuchando toda esta enseñanza. Maestro Jesús, que tu bendición y tu luz llegue a todo el planeta de la Tierra, que nuestros hogares sean bendecidos, los de nuestros amigos, de aquellos que nos quieren mal, también que sean envueltos en mucha luz. Para todos, paz y amor del Maestro Jesús, y que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias a Vale. todos. Gracias. Que así sea, Alba. Muchas gracias a todos, Bueno. en especial a